Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Hoy es el día 49 del aislamiento social preventivo y obligatorio, jueves 7 de mayo en la Argentina. Esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Baldi, como siempre, del otro lado está Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo. Hoy se termina la semana para mí, suelen arrancar viernes y sábado, una especie de fin de semana extraño, aprovechando un poco sobre todo lo que fue la tarde. No sé si vos lo viviste, una tarde primaveral dentro del otoño, ¿no? Esa cosa que parecía ya casi, digamos, directo hacia el invierno, y de repente el sol viene acompañando las últimas tardes, y realmente vale la pena cada tanto poder poner la cara al sol, salir un poco al aire libre, dentro obviamente de la casa y tratando de no salir a la calle. Pero una calle que venimos diciendo día a día, Mati, se ve además cada vez más movida, se ve que la gente está flexibilizando por su cuenta. Sí estamos en horas de definición, probablemente ya en el próximo episodio habrá novedades de cómo sigue la cuarentena. Por ahora, Mati, seguimos igual, seguimos aislados, sigue aislados, y pueden suscribirse a este podcast y no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Castbox. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer. Y además pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y encontrar los episodios en formato video para verlo en el celu, en la tele, en la tablet, donde ustedes prefieran. No están familiarizados con las plataformas de podcast, bueno, la posibilidad de seguir aislados por YouTube. Te decía, Mati, horas de definición, pero seguimos firmes. En este contexto seguimos hablando de deportes. Para eso nos escuchan, para eso están todos los días ahí acompañándonos. Y hoy nos centramos nuevamente en Messi, pero no en el Messi jugador, no en el Messi figura, no en el Messi que hablamos siempre, en el Messi de los goles, sino en los nuevos Messi, Mati. La lista es interminable. Y esto lo venimos escuchando. Messi nació en el 87, a los 12 años se fue a Barcelona, estamos hablando a partir del año 2000 aproximadamente. Cada jugador, cuando Messi empieza a sacar la cabeza, cada jugador que más o menos pinta para crack, y ya estamos hablando de un Messi 2004, 2005, que sea un poco, cualquier jugador que aparecía, que pintaba para crack, era el nuevo Messi. Bueno, si hoy uno busca en Google, Mati, nuevo Messi, 44.500.000 resultados. En muchos casos son títulos de tal persona es el nuevo Messi, tal persona es el nuevo Messi. Y la verdad, Mati, que seguimos esperando el nuevo Messi. Eso es culpa de nosotros, de los periodistas y de los medios, que a veces titulamos exageradamente. Bueno, nuevo Messi, el nuevo Maradona, porque da esa sensación, ¿no?, de que no podemos estar disfrutando del presente, que siempre estamos buscando el futuro. Y esto es algo que es hasta contraproducente para los propios deportistas. Yo tengo marcado en la cabeza, lo tengo guardado en un lugar que surge a cada rato cuando hablamos de estas comparaciones, y es la historia de Dimitrov, del tenista búlgaro, sí, que desde chico era baby Federer. Y un día dijo, basta de compararme con Federer. Y eso le pesó, porque nadie va a discutir que Dimitrov tiene un talento impresionante, pero nunca alcanzó aquello que muchos pensaban que podía hacer cuando era chico. Digo, clavarle estos apodos, estampárselos a fuego a un jugador, en este caso vamos a hablar de futbolistas, pero pasa el nuevo Jordan, el nuevo Maradona, incluso el propio Messi haberle estampado que era el nuevo Maradona. Es todo un problema también para los deportistas, y es algo que creo que ahí en la parte periodística, y tal vez es lo menos interesante para el que nos esté escuchando, pero que también hay que hacerse cargo, ¿no? Uno enseguida que ve una ráfaga que le hace recordar alguna gloria del pasado, le estampa ese rótulo, bueno, el nuevo Messi. Y hay veces que, como vos bien decías, es exagerado, y la idea de hoy es repasar un poco esos nombres propios que fueron rotulados como nuevo Messi y que quedaron en el camino. Sí, lo pueden buscar si quieren y hacer el trabajito, el nuevo Messi, el mini Messi, también lo pueden buscar en Google, The New Messi, y otra cantidad, otros millones de resultados en inglés de cualquier medio que se les ocurra hablando de esto. Los últimos casos del nuevo Messi, Mati, quizás los más destacados, uno es Takefusa Kubo, yéndonos al plano internacional, este chico japonés de 18 años que hizo inferiores en la Masía, que obviamente se tuvo que volver a Japón por los conflictos que tuvo Barcelona
al no poder hacer debutar a los chicos que venían del exterior y el conflicto para contratar menores y demás, tuvo que saltar a Japón, y cuando estaba en Japón vuelve al fútbol español, lo firma con el Real Madrid, hizo bastante ruido porque muchos esperaban que regrese a Barcelona, se fue al rival y ahora está en el Mallorca, un cubo muy armado al método japonés, Mati, muy trabajado, es esos cracks que están formados en las escuelas, en la casa, con padres que los tienen desde chicos jugando, transforman en esta perla, como es Cubo, le estampan la figura de nuevo Messi. Todavía lo estamos esperando. Es muy joven, pero estamos hablando de los últimos casos que vienen apareciendo. Este quizás es el más llamativo. Por ahora está en Mallorca. Un Cubo que, además, Mati, sí, para destacar en este caso, es muy a diferencia de otros jugadores, quizás que van más por la vida viendo dónde caen. Cubo planifica su carrera. Estamos hablando de un chico japonés de 18 años que planifica su carrera. Va al Real Madrid, pero sabe que necesita minutos y se va a Mallorca porque sabe que Mallorca le va a dar no solo el lugar, sino la estructura para crecer. Y así puede ir saltando. Y no me sorprende, Mati, que en algún momento salte al fútbol inglés para mejorar el idioma. Es ese nivel de programación. Bueno, Takefusa Kubo es el último, o uno de los últimos que aparecieron en el plano internacional. Todavía le falta vuelo. Digamos, no fue una temporada brillante esta en Mallorca, fue una buena temporada, pero todavía no es el Messi japonés que vienen vendiendo. Del lado argentino, mucho ruido por ahora con Lucas Romero, el chico de la juvenil de la selección argentina, que también juega en Mallorca, las divisiones menores de Mallorca, y Bautista Figueiredo, y ahí sí, otro más que le ponen el cartel desde temprano, tiene tan solo 12 años, juega en Newell's, es de San Nicolás, y ya salió el padre a decir que se queda en Newell's y no se va a Barcelona con la patria potestad. También, no solo la presión, Mati, sino la evolución que necesita un chico de 12 años para transformarse en Messi. Un chico de 12 años que juega al tenis para ser Federer. Le falta mucho. Federer no era Federer ni siquiera a los 17 años. Insoportable. Realmente me imagino estar en la piel de un chico de 12 años y que te comparen con Messi, que te digan que vas a ser el próximo Messi. Depende también cómo lo maneja la familia, ¿no? Es todo un tema. Me quería quedar y destacar, marcabas a Cubo, que se hizo más conocido para el público americano cuando participó de la Copa América 2019, que se celebró en Brasil, con la selección japonesa. Ahí demostró un poco su talento, pero obviamente es un jugador de apenas 18 años y recién empieza, y tuvo una vida bastante agitada, una vida deportiva, con esto que señalaba del Barcelona, la sanción, tener que irse, después firmar contrato con el Real Madrid. Esto me parece que es esa ansiedad que manejamos, incluso, bueno, vuelvo a caer en los medios, pero también esto lo podemos llevar a los hinchas, de tratar de encontrar la próxima joya. Veremos los nombres de Figueiredo y de Romero a 2 edades distintas, pero como vos bien decías, ya tener esa presión a los 12 años, Javi, a veces me parece que te puedes hasta salir por el tiro por la culata. Puede ser, quedarte a mitad de camino. Me acuerdo de un chico que también pintaba que iba a ser un fenómeno, que se lo querían llevar de joven, que decían que ya era el próximo Messi, la próxima ilusión del fútbol argentino, y finalmente quedó en la nada. Un chico que Coira, era el apellido, Leonel Coira, sí. También, o sea, yo me acuerdo de hace, no sé, 5 o 6 años haber perseguido un poquito a la familia para conseguir una nota para la facultad o algún proyecto en que estaba embarcado, y me acuerdo que en esa época ya se decía, bueno, este pibe la va a romper, y hoy decís Coira y no lo conoce nadie todavía. Es decir, además hay jugadores que maduran más tarde, que explotan más tarde. Esto de clavarle ya que va a ser el mejor del mundo sin tener un criterio unificado. Porque digo, yo en el básquet, por ejemplo, a Zion, vos podés decir que era el jugador más importante del sistema universitario es LeBron James. ¿Por qué? Porque tenés una medida ahí, un denominador común en el que vos podés medir un poco. Acá es un jugador que sale de Newell's y juega
a una edad que los chicos tienen un desarrollo temprano. Todavía hay chicos que a los 12 años ya desarrollaron, hay chicos que no crecieron, hay chicos que son petizos y después crecen. Entonces es muy difícil medirlo, y en el fútbol me parece que es muy diferente, y esto la verdad te deja expuesto y deja que hay jugadores que finalmente nunca explotan, y me parece que es el momento para meternos con esa lista, Javi. Sí, y para completar, sí, Leonel Coira, que decía, sorprendió en Real Madrid, sorprendió en Valencia, y la última noticia que se tiene de este año es su llegada a las inferiores de Boca, pero en silencio. Digo, puede ser que madure en Boca, tranquilamente puede ser, y coincido un poco con lo que decía vos, Mati, de los plazos, ¿no? Pero también puede ser que le cueste crecer hasta en Boca, ¿no? O sea, claramente esa idea de iba a ir al Real Madrid, el Real Madrid iba a subir a la primera división con 16 años, no es para todos. E insisto con una idea, vos podés comparar, obviamente, esto que decías de Zion y LeBron y demás. Hay jugadores como Federer que a los 17 años no eran ni siquiera el Federer que fue quizás a los 19 o 20. Y vamos a un tema que viene cruzando, y ya nos metemos con la lista de los nuevos Messi. Es básicamente el draft del 84, es Michael Jordan, y estamos hablando de una figura a la que probablemente no lo hayan visto como el mejor jugador universitario que iba a marcar una época, y terminó siendo el mejor jugador de la historia de la NBA. Obviamente fue elegido entre los 3 primeros y nadie lo discute, pero no es que se mataron desde el número 1 para decir, me llevo a Jordan porque no va a haber nadie como él. Y probablemente Jordan necesitaba una maduración que fueron un par de años hasta llegar a ser la gran estrella que es. Es muy complicado, es muy difícil, a muchos le ponen la etiqueta. Recomiendo, Mati, ya nos metemos de lleno en la lista, una entrevista que publicó el Guardian, el diario británico, en las últimas horas, a Ryan, se escribe Ryan Gauld. Ryan Gauld es el jugador, un chico de Escocia. La verdad que es muy interesante. ¿Por qué? Porque Ryan es un chico categoría 95, tiene 24 años. Estamos hablando de un jugador casi en la mitad de su carrera, o ya entrando en una madurez importante en el fútbol. Jugador que está jugando en el Farense de Portugal. La verdad que si alguien conoce el Farense, lo felicito, seguirá el Portugal más profundo. Pero cuando debutó en el Dundee United de Escocia, era considerado como Baby Messi. El nuevo Messi, la gran estrella escocesa, el jugador que iba a romper el fútbol europeo. Aparte, Mati, zurdo, 1,69 m, volante ofensivo. Yo te digo las condiciones y me decís, estamos ante la pulga escocesa. Bueno, un chico que está en el Farense, que recién este año, y él lo reconoce, a los 24 años pudo sumar más de 20 partidos jugando 90 minutos. O sea que las lesiones, la maduración y demás le fueron marcando la carrera negativamente, pero también él marca que mucho le afectó, y por eso recomiendo esto del cartel, ¿no? Esto de la etiqueta, y no solo que quizás en ese momento lo podía ilusionar y demás, considerarse parecido a Messi, sino que ahora también en algún momento le pesa la etiqueta, cuando en redes sociales cualquiera de nosotros dice, a este le decían Messi, ¿entendés? Y el mismo Ryan dice, la verdad cuando leo eso me golpea obviamente para mal. Recomiendo la entrevista del Guardian, publicada en las últimas horas. Lo encuentran así como Ryan Gauld, el mini Messi, y la verdad que es muy interesante. La encuentran en inglés, pero es fácil de traducir. La lista, Mati, es larga. Vamos a achicar un poco para no nombrar a los 100 nuevos Messi ni a los 44 millones de opciones que aparecen en Google. Y me parece, Mati, que está bueno empezar con el Messi antes del nuevo Messi. Sí, antes una pequeña reflexión sobre todo eso muy interesante que dijiste, y esta entrevista de Guardian que es interesantísima y muy rica realmente. Esto que intenta hacer un elogio, el nuevo Messi, termina siendo un estigma para muchos. Este es un caso más. Me parece que es algo que terminan sufriendo los jugadores finalmente, aquellos que obviamente, como vos decías, no solo es ese momento en el que te marcan como estrella, como potencial estrella, sino el después. Si no cumplís las expectativas, bueno, te lo marcan toda la vida, y hay que entender que el caso Messi es una anomalía, es una fenomenal anomalía, y que no es denominador común. Pero metámonos en esta lista que armamos,
que no vamos, por supuesto, a buscar y bucear por las historias de los 44 millones de resultados que nos da Google, pero vamos a empezar con un nombre propio, argentino, también oriundo de Rosario, que fue Messi antes de Messi, casi a la par de Messi, pero podemos decir que fue el Messi que no fue, el paralelismo hasta en la misma época, y hablamos de Leandro de Petris, Javi. Sí, cuando decimos es el Messi antes de Messi es porque en realidad es un año más chico que Messi, de Petris, pero aparece antes en la prensa, en el conocimiento popular. La realidad es que de Petris hace más ruido de entrada que Messi. Un Messi que ya estaba creciendo en Barcelona, pero quizás uno lo sentía todavía lejano. Y de repente este chico que aparece en Rosario, que marca su habilidad, su velocidad, se empiezan a aparecer videos, y a los 11 años firma para el Milan. También hay que marcar esto, Mati, a ver si estás de acuerdo. Quizás firmar para el Milan hoy, estoy diciendo esto y no es tan simple, ¿no? Pero parece más fácil. O sea, si tu carrera más o menos tiene cierto impacto en juveniles, y hay videos y representantes y demás, parece un poco más sencillo y más alcanzable. No estoy diciendo que sea el camino que hace cualquier jugador, Estoy diciendo que me parece que ahora generaría menos impacto. Cuando nos vamos a 15, 20 años atrás, llegar al Real Madrid, llegar a Barcelona, llegar a Milán con 11, 12, 13 años, Mati, era realmente, para unos pocos, era algo que llamaba la atención. No estaba tan abierto esto de soy argentino y salto a Italia siendo menor de edad. Y la realidad es que de Petri después se fue apagando, y su carrera estuvo lejos de ser la de Maradona, la del nuevo Messi o la de un de Petris que hubiese hecho historia. La realidad es que pasó por el ascenso italiano, tuvo algún paso por el fútbol argentino, sobre todo por Independiente. También al regreso del Milan pasó algunos años por las inferiores de River, pero terminó siendo un jugador más regular, ni bueno ni malo, un buen jugador pero más regular, con Alvarado, Tiro Federal, Sportivo Patria y varios equipos más. Pero la realidad es que antes de Petris estamos ante el nuevo Messi antes de Messi, porque más allá de que son contemporáneas, porque generó más impacto, y finalmente es un ejemplo más de esas apuestas, esos carteles que se le ponen a un jugador, y finalmente no logra dar la talla, o por lo menos no logra hacer eso que se esperaba. Quizás era demasiada presión para un chico de 11 años. En una entrevista que le dio hace 2 años a Goal, que le hizo el amigo Lucas Bertelotti, a quien le mando un saludo si nos escucha, de Petris hace un análisis un poco de esta historia. Cuenta, por ejemplo, que hicieron todo mal, que las decisiones del padre fueron equivocadas, que irse a Italia de chico fue muy, muy malo, que necesitaba en ese momento un acompañamiento psicológico de sus padres y que cometieron muchos errores. Y también profundiza, justamente en esta comparación con Messi. Dice: yo a los 11 años era más famoso que Messi, iba a una cancha y había 2.000 personas que me iban a ver a mí, a los 12 me sacaban fotos, no me dejaban caminar, notas de acá y de allá, sentía una presión de demostrar y necesitaba un cuidado especial para mi cabeza. También puntualiza que jugó varias veces con Messi, en contra en entrenamientos, que eran muy parejos. Bueno, este reflejo, ¿no?, en el que finalmente hoy en día Messi es el mejor jugador del mundo y probablemente uno de los mejores de la historia, y de Petris tuvo una carrera que se fue diluyendo. Él mismo lo señala, el propio de Petris, que dice: Messi hizo lo que yo tendría que haber hecho, él se quedó en Barcelona y apostó a eso, se la jugó, yo no fui. Eso no quiere decir que si hubiera hecho eso iba a estar a su altura, pero sí hay este arrepentimiento, y me parece importante acá, Javi, destacar que el propio de Petris lo marca, la importancia del factor psicológico, del apoyo psicológico, que a veces uno dice: bueno, vos sos un pibe de 12 años, Javi, Mati, sí. Dos pibes de 12 años, te vienen a buscar el Milan, es el sueño de todo chico. Te vienen a buscar el Barcelona, es el sueño de todo chico. Te vienen a buscar el Real Madrid, es el sueño de todo chico. Entonces, viste esta distorsión que a veces tenemos de que porque hay alguien que está en peor situación,
a esa misma edad, uno no se puede quejar, uno no puede tener problemas. Y la verdad es que hacerle frente a todo eso también tiene implicancias psicológicas y también puede tener consecuencias como las tuvo para De Petris, que él mismo lo reconoce y ve cómo no estaba preparado ni él ni su familia para afrontar esta situación. Es obviamente un tema delicado porque uno dice, bueno, un chico de 12 años está viviendo un sueño y finalmente puede ser una pesadilla, y el caso de Petris, ahora visto en el tiempo, fue Messi antes de Messi. Sí, y después hubo varios, obviamente De Petris fue una marca que me parece justo esto, no compararlo con los nuevos Messi porque él aparece justo un tiempo antes, más allá de ser un año más chico, pero sí marcarlo como estos casos, ¿no? Un caso paradigmático de, bueno, se apuesta por este chico, de repente se mueve la familia y hay un montón de errores que obviamente puede cometer no solo la familia, sino un chico de 12 años, que eso puede complicarle la carrera. A veces, como diría el gran Miguel Ángel Russo, son decisiones y a veces son muy malas las decisiones que toma el entorno o que toma mismo un jugador, y más pensando que puede ser de un chico de menos de 15 años que obviamente tiene todo el derecho. Cualquiera de nosotros se mandó 1000 decisiones por minuto a los 12, 13 años. Imagínense si a partir de ahí uno tiene que definir su carrera futura, ¿no? Vivir de eso los próximos 20 años. Salimos de Petris, la lista es grande, decimos vamos a achicarlo un poco. Aparece, por ejemplo, un Juan Manuel Iturbe, Mati, exjugador de River, por ejemplo. Este jugador que brilló tanto en las juveniles de Paraguay como de Argentina, que hizo una carrera interesante, o viene haciendo una carrera interesante, pero también al mismo tiempo dura poco en cada club. Es como un jugador muy intermitente, con muy buena velocidad, pero me parece que ahí estamos ante otro caso de decisiones, de entorno, de elecciones que a veces hacen los jugadores, y que por querer saltar muy rápido se empiezan a complicar un poco la carrera. Bueno, Iturbe obviamente no está lejos de ser el nuevo Messi, básicamente porque además ya estamos ante un jugador que tiene 26 años y, por ejemplo, ya pasó por Cerro Porteño, estuvo en Porto de Portugal, estuvo en River, estuvo en Gela Verona, estuvo en Roma, estuvo en el fútbol inglés, estuvo en Torino, fútbol mexicano, Tijuana, Pumas, Pachuca. Cuando uno ve la lista, Mati, es muy grande para un chico de solo 26 años. Me encantaba Iturbe en aquellas primeras apariciones. Hay que recordar la disputa que hubo entre la selección argentina y Paraguay por adueñarse de un jugador al que en Paraguay llamaban el Messi guaraní, que Argentina lo soñaba como un futuro socio de Messi dentro de la cancha, que Pedro Troglio lo hizo debutar en Cerro Porteño a los 16 años y a los 18 se fue al Porto. Me parece que esa fue una decisión dentro de todo correcta, un Porto que puede sí funcionar como un escalón para meterse después en las ligas más importantes de Europa, pero decididamente algo falló. Se vino en realidad el fútbol argentino, volvió a Sudamérica, apareció River, jugó en River. Si bien para mí no fue descollante, sí mostraba todo el talento que tenía, y esto que vos marcabas, que la verdad en velocidad tenía gambeta, era habilidoso, tenía carácter para encarar y encarar incluso cuando no le salía alguna situación, pero también se fue diluyendo y es un jugador que tiene recién, dijimos, 26 años. Entonces, otra cosa que me parece que le pasa a estos jugadores es que lo sentimos que lo conocemos hace un siglo. Yo, la verdad, si me decís Iturbe, obviamente uno tiene el dato porque sigue el deporte y lo busca, pero si me lo decís, se me viene que tiene 30 años fácil. Y claro, la verdad es que estamos hablando de un chico de 26 años, es decir, que está pasando el Ecuador de su carrera profesional, ya empezando la segunda parte, si querés, pese a que hoy la carrera del deportista se extendió y demás. Ya tiene 26 años, no se pudo afianzar realmente en ningún equipo, pues esto que decís vos, es todo muy breve. En River, que tuvo un paso medianamente exitoso, fue breve. En el Verona también. En la Roma, que había durado un poco más y que parecía que finalmente agarraba estabilidad, terminó yéndose en 2016. Y desde ahí también es una carrera que nunca da la sensación de que finalmente puede afianzarse, consolidarse. Y hoy está jugando en el fútbol mexicano.
Sí, y un dato que obviamente es una herramienta que solemos recomendar para que le guste estas comparaciones de estos datos, sobre todo estas estadísticas que pueden servir para darle contexto a la carrera de un jugador, es el sitio Transfermarkt. La evolución del valor del mercado siempre es interesante cuando uno se mete en Transfermarkt, porque por ejemplo, si uno busca a un Thiago Almada, por decirlo de una manera, otro al que le colgaron ya el cartel de nuevo Messi, pero bueno, a Thiago Almada tiene una evolución que es lógica con su edad, ¿no? Probablemente el valor de mercado de hace un año era menor que el de ahora. Cuando uno se meta dentro de unos meses va a ser superior al de abril-mayo, o sea, siempre va creciendo porque el jugador va creciendo. Estamos hablando de un chico de 26 años, lo de Iturbe. La última vez, o sea, el pico más alto de valor de mercado de Iturbe, 7 de enero del 2014, Mati. Como decís, lo conozco hace mucho. Y claro, hace 6 años que a partir de ahí todo el valor de mercado desbarranca abajo. Entonces parece que uno lo conoce desde hace 10 o 20 años y es un jugador muy joven, pero tan rápido, fue tan fuerte el crecimiento, sobre todo cuando era mucho más chico, que todo lo que vino después de esos 6 años de saltar de un equipo al otro, parece que pasaron 15 años. Me parece interesante esto. 2014, enero de 2014, la última vez que tuvo un nivel muy alto de valor de mercado, y a partir de ahí es todo barranca abajo. En este momento vale menos que cuando tenía 19 años, Mati. Me quedo ya con otro nombre de esta lista, un nombre que también está muy ligado a Messi, porque compartieron club, porque hay una relación entre ellos. Es el nombre de Bojan Kirkic, sí, recordado jugador del club catalán, que admitió en su autobiografía que a los 17 años, por la presión a la que fue sometido, empezó a sufrir ataques de ansiedad. ¿Qué pasaba con Bojan? Bojan era un pichón de crack, el nuevo Messi. Siempre lo adelantaban en las categorías en inferiores y esto le fue, la verdad, metiendo una carga sobre sus espaldas que terminó explotando. Y la realidad es que Bojan nunca alcanzó el nivel que se esperaba que alcanzara. Hay muchos rumores sobre por qué se fue Bojan, que después tuvo una carrera que en cuanto a nombres propios de clubes no es para despreciar. Pasó por la Roma, pasó por el Milan, pasó por el Ajax, el Stoke, el Alavés, y ahora está en Montreal Impact. Tiene 29 años, Javi. Esto también, vemos que a veces la precocidad es contraproducente, y cuando hablábamos, por ejemplo, de Mahomes o del propio Federer, yéndonos a otros deportes, y hablábamos de la importancia de la especialización tardía, acá vemos todo lo contrario, que ya a los 14, 13, 15 años solamente se dedican al fútbol. No sé si tiene que ver puntualmente en el caso de Bojan, pero sí que empezar a dedicarse completamente en un deporte tan joven es todo lo contrario a lo que marcábamos como la clave de éxito, por ejemplo, de Mahomes o de Federer. Sí, recomiendo, un poco sumando a lo que vos me decías de Bojan, la entrevista publicada otra vez por el Guardian británico en mayo del 2018. La buscan como Bojan, en inglés se encuentra, pero también la pueden buscar en español, que básicamente es: yo tenía ataques de ansiedad, pero al fútbol no le interesaba hablar de eso. Y la verdad que es muy buena, cuenta un poco todo esto, cómo sufrió esto, viste, mete 900 goles en la Masía y va a brillar en primera, y bueno, y a veces no es tan sencillo, no es tan fácil. Recomiendo leerla, recomiendo traducirla, porque es, ¿sabes, Mati? Me parece, para que son estos casos, y si a alguno le sirve, el que tiene un hijo, el que está haciendo una carrera como jugador, sobre todo, y es menor de 18, 17 años, leer a estos chicos para ver que hay, digamos que no todo es tan sencillo, que hay un esfuerzo extra y que muchas veces puede pasar que la cabeza no juega a favor, y no tener además la contención. No solo que la cabeza puede jugar o no a favor, sino no tener la contención adecuada. Es otro caso emblemático del nuevo Messi, y que finalmente quedó ahí en la nada.
Me quedo con un nombre, Mati, quizás hay varios y vamos a ir repasando, pero me quedo con un nombre que sí está haciendo ruido ahora, porque venimos hablando de algunos que quizás no lograron brillar, pero sí está demostrando, está haciendo ruido, pero sí está demostrando que ese tiempo de maduración es clave, y yo sé que es un jugador fetiche tuyo, y estamos hablando de la perla de la Real Sociedad. Sí, Martín Odegaard, un jugador que descolló en Noruega, muy joven, que el Real Madrid, en esta captación de talento incipiente y joven que hace, lo compró, y del que se hablaba mucho, que fue muy protagonista a nivel mediático, incluso con polémicas dentro del propio club. Él jugaba en el filial y parecía que estaba todo mal porque él jugaba en el filial, con Zidane y demás nombres propios. La verdad, llega al Real Madrid, y cuando el Real Madrid hace un desembolso como el que hizo por él, uno espera que el impacto sea inmediato. Entonces, al ir quedando relegado, se empezó a gestar todo un problema propiamente en el Real Madrid, también con varias estrellas que decían, porque la verdad que todo el mundo se disputó a esta perla, este Messi noruego, perdón, y la realidad es que el Real Madrid tuvo que hacer mucho para convencerlo, y eso no sentó bien en el seno, incluso del plantel principal del Real Madrid. Él llegó para jugar en el Real Madrid y jugó realmente poquísimo en el primer equipo. Sí jugó en el Castilla. Él también empezó a demostrarse que no estaba conforme con jugar en el filial del Real Madrid, que quería estar en primera división, que quería ser parte del plantel. Se terminó yendo a Holanda en un paso que parecía un retroceso para su carrera, cuando uno ya decía, bueno, se terminó la carrera, fue al Real Madrid, no funcionó. Pero la verdad es que en sus 3 temporadas en Holanda fue recuperando todo aquello que había perdido en el Real Madrid, que había mostrado en el fútbol de su país y que después fue perdiendo. Lo recuperó, y esta temporada está haciendo mucho ruido porque la Real Sociedad, que es una de las revelaciones de la Liga Española por ahora en pausa, lo tiene a él como buque insignia, y la verdad es que está demostrando que puede ser un jugador que a primer nivel mundial puede ser determinante. Por la Real Sociedad, que marcha cuarta en la Liga de España, que está a 12 puntos del Barcelona, a 10 del Real Madrid, es una de las sorpresas, en gran parte gracias a Odegaard, que es un talento brillante. Para mí, uno de los nombres propios de verdad de esta generación, de esta nueva generación. Es un chico todavía joven, por eso esto también que nos causa la sensación de que lo que pasó con el Real Madrid fue hace 10, 15 años, y en realidad Odegaard tiene 21 años, cumple 22 el 17 de diciembre. Un jugador, para mí, Javi, que tarde o temprano, más temprano que tarde, va a volver al Real Madrid. De hecho, él tiene un préstamo por 2 años con la Real Sociedad, y ya el Real Madrid estaba tanteando para recuperarlo después de una vez que terminara esta temporada. Un jugador, para mí, Javi, realmente que es capaz de estar a la altura de todo lo que se esperaba de él. Todavía es muy joven, pero ya está demostrando que tiene todo ese talento innato y que puede ser determinante en un equipo importante. Sí, y otro caso, y venimos marcando, en algunos casos costó un poco, o quizás la maduración se hizo muy lenta, o costó, o fue rápida al principio, y después de repente lesiones y demás fueron minando la carrera de cada uno. Pero en este caso, otro ejemplo de quizás el tiempo y el trabajo, y la cabeza empieza a trabajar mucho más tranquila, y probablemente tenemos ante un Odegaard que no a los 16, no a los 17, no habrá sido la joya a los 15, más allá de que ya estaba brillando en el fútbol europeo, pero probablemente a los 22, 23 años pueda marcar cierta época, puede ser un jugador de época que quede en la memoria colectiva, y lo está mostrando, y le está mostrando que tiene calidad de sobra, y que la Real Sociedad puede ser el punto de partida para esta nueva, entre comillas, Mati, esta nueva carrera de Odegaard. Vamos a un caso que sí siempre me llamó la atención, Mati. Es por Israel. Israel no suele tener brillantes jugadores, por lo menos de elite. Sí tiene jugadores de muy buen pie, como pasa casi en toda esa región, de muy buen pie, de buena dinámica,
pero es difícil que aparezca un Messi. Es así, digamos. Aparecen buenas perlas por todo lo que es el Asia y toda esa parte entre el Golfo y los árabes y el mismo Israel. Aparecen perlas, pero siempre parece que le falta algo. En este caso es el Guy Azulín, que parecía que no le faltaba nada, parecía que realmente estábamos ante el nuevo Messi. Chico categoría 91, 4 años, más chico que Leo. Tiene apenas 29 años, Mati. Digo apenas porque si yo te cuento la carrera de este chico, es realmente sorprendente. Estamos ante un jugador que debuta cerca de lo que fue el debut de Messi, el estreno de Messi, con Pep Guardiola al mando de Barcelona. ¿Qué se esperaba de Guy Azulín? Que Guy Azulín sea claramente el jugador de Israel, te diría, más grande de todos los tiempos, y que marque el camino y siendo el sucesor de Messi. ¿Qué pasa con este jugador? En 2010 salta al Manchester City. A partir de ahí, un jugador que era marcado a ser el nuevo Messi, hoy el último paso que se registra, y con muy poca cantidad de partidos, casi te diría ínfimo para lo que es lo que se suponía de él. Estamos diciendo 3 partidos en la temporada 19-20 apenas en el fútbol rumano, en el Poli y Asi. Hoy Guy Azulín está lejos del buen nivel, está lejos de las grandes ligas. Un jugador que cuando era muy joven, apenas tenía 18, 19 años, salta a Manchester City y es considerado que a partir de ahí va a tener una carrera brillante. A los 29 años lo conseguís a valor de mercado por apenas 50.000 euros. Bueno, si hacemos una vaquita, me parece que llegamos para algún refuerzo en el fútbol argentino. Te leo lo que dijo Guardiola de él en 2007. Dijo: no hay futbolistas como Guy. Encontrar jugadores como él que encaran y se equilibran en carrera es muy difícil. Es atrevido y no tiene miedo a nada. Siempre vuelve a encarar. Cuando vos escuchás estas palabras del mismo entrenador que dirigió y tal vez consiguió la mejor versión del Barcelona y también potenció a Messi, yo creo que Messi nos explica sin Guardiola y Guardiola nos explica sin Messi, y el Barcelona nos explica obviamente sin ninguno de los dos. Decís, bueno, estamos ante la presencia de un Messi, pues no es que lo dice Matías Baldo, periodista, en el título de una nota, no lo dice Javi Saúl, lo está diciendo Guardiola. ¿Quién mejor para marcarlo que él? Bueno, finalmente ya vimos cómo terminó su carrera. Una pena, porque me parece que ahí sí ya no tiene, haciendo este contraste con Odegaard, ya no tiene forma de volver y sin dudas queda eclipsado. Además, en un país que no tiene una gran tradición futbolística y que parecía que iba a ser un poco ese mejor jugador de todos los tiempos de su país, finalmente quedó en la nada. ¿Vamos con algún nombre más, Javi? Sí, me parece, iba a marcarte otro con paso por Barcelona, y que me parece que, a ver, estamos ante un chico de 23 años. ¿Qué pasa? Causa impacto esto, ¿no? Se le pone la etiqueta de Messi y de repente, obviamente, tiene una explosión, sobre todo lo que es en el mercado, un interés de varios equipos. Suele hacer ruido en el mismo equipo donde está jugando, se interesa al Barcelona, se interesa al Real Madrid, empiezan a venir los grandes de Europa y se empieza de a poco a pagar. Pero ¿qué pasa? Estamos sacando un chico de 23 años, nada más y nada menos que era Alen Halilovic. A ver, 23 años, 1,69 m, un zurdo, la verdad, Mati, un buen jugador, pero que pocos esperaban que a los 23 años no esté en un grande y sí esté en el Heerenveen de Holanda. La verdad, una carrera que también se fue diluyendo, se fue perdiendo, y tal vez otro de los nombres propios de esta pequeña lista que armamos, porque la verdad, Javi, cuando te pones a repasar los nombres, hay un montón. Pero pensando ya en lo que serán los próximos días, me parece que podemos analizar y decir a viva voz que tendremos fútbol a partir del 16 de mayo. Sí. Vuelve el fútbol. Bundesliga fue trending topic y en las redes se hablaba de cuánto van a medir los partidos, ¿no? que se van a transmitir del fútbol alemán. Regresa el fútbol alemán, será finalmente el sábado 16 de mayo, con varios partidos más que interesantes. Creo, Mati, que estamos ante una situación donde estás a nada de decir
a qué equipo vas, ¿no? ¿Por qué equipo vas? ¿A qué equipo alentás ese fin de semana? Estaría bueno armar una especie de guía, tal vez para uno de los próximos episodios de Aislados. Tengo abierto el calendario, Javi. Esto comienza el sábado 16 de mayo con el Borussia Dortmund frente al Schalke, el Augsburgo frente al Wolfsburgo, el Fortuna Düsseldorf frente al Paderborn y el Leipzig contra el Friburgo, el Hoffenheim frente a Hertha Berlín. Todos estos son a las 10:30 de la mañana del sábado 16 de mayo. Mismo sábado a las 13:30 Frankfurt contra el Borussia Mönchengladbach. Ya el domingo 10:30 Colonia contra el Mainz. 13 horas Unión Berlín contra el líder Bayern Múnich. Y el lunes 18 el Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen de Alario y Palacios. Esta es la disposición en la que se juegan los partidos. Si todo sale bien, yo siempre pongo un alto, a partir del próximo sábado 16 de mayo, la fecha 26 de la Bundesliga, una Bundesliga que tiene al Bayern Múnich como líder con 55 puntos, al Dortmund segundo con 51, al Leipzig tercero con 50 y al Mönchengladbach cuarto con 49. Y no es casualidad que el partido que va a abrir la fecha sea el que vos marcabas de el Borussia Dortmund contra Schalke 04. Habrá derbi para empezar el regreso del fútbol, el regreso del fútbol europeo y del fútbol alemán tras la pandemia y en pleno mundo en pausa por el coronavirus. Será nada más y nada menos con un derbi entre el Dortmund y el Schalke. Habrá clásico y no es casualidad, Matías. O sea, claramente la Bundesliga buscó un partido de alto impacto para volver. Será ese, todos los horarios que marcaste, Mati, sí, para destacar, horarios de Argentina, para el que escuche obviamente de otro país, tendrá que calcular, pero será la tarde europea, la mañana argentina, 10:30 de Argentina, y vuelve el fútbol, Mati. Vuelve a rodar la pelota, veremos si finalmente esto es una normalidad que va llevando hacia la normalidad que vivíamos antes, o si esto se frena en algún momento ante un rebrote, que es el gran temor por el que hoy pasa Europa. Pero sí, para destacar esto, ¿no? Vuelve el fútbol, vuelve a rodar la pelota, la Bundesliga lo anunció y habrá acción en este momento de aislamiento y de confinamiento a nivel mundial. Esto fue un repaso, un episodio dedicado a los nuevos Messi. ¿Qué es de la vida de cada uno de estos nuevos Messi que por algunas cuestiones futbolísticas, mentales, de entorno, no llegaron a ser Messi? Algunos todavía tienen la esperanza, algunos todavía sueñan, mientras todos seguimos soñando por un mundo más normal, por un mundo que logra salir de esta gran crisis, y estamos acá aislados esperando que eso suceda. Quizás el regreso del fútbol alemán sea el puntapié para ese regreso. Esto fue Aislados, episodio nada más y nada menos ya que episodio 49.